ver, el propósito de la vida, ¿ya? La pregunta clásica, ¿no? Todos, la mayoría aquí, por no decir todo el mundo, se ha hecho la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿O cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cierto? Yo recuerdo que en un tiempo estaba leyendo mucho sobre filosofía, psicología, y a los filósofos les gusta bastante meditar sobre esta pregunta, ¿no? Es una pregunta muy famosa, incluso más famosa que los Beatles. El sentido de la existencia humana ha sido y sigue siendo un tema bastante concurrido, no solo por filósofos, sino por cada uno de nosotros en un momento de espiritualidad, ¿no? O que nos computamos filósofos también. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Las preguntas que aparecen en la tele y tantas cosas. La cultura, el ser humano ha tratado de responder, y hasta ahora, como lo he mencionado, esta pregunta, desde meditaciones bastante profundas hasta expresiones bastante breves, ¿no? O superficiales. El ser humano desea saber cuál es el propósito de su vida. Es muy importante para nosotros saberlo. Trabajamos, nos esforzamos, nos exigimos a nosotros mismos para saber por qué estamos aquí hoy por hoy. Sin embargo, bueno, es más que obvio que esta reunión es cristiana. En esta reunión queremos saber qué es lo que Dios dice respecto a eso. Y creemos fervientemente que Dios tiene la razón en todo, que Dios tiene la verdad. Nosotros en nuestro pensamiento limitado no podemos dar respuesta a todas nuestras preguntas, pero Dios sí. Así que qué mejor que ir a su palabra, ¿verdad? La misma Biblia en 1 Juan 3:20 dice que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe absolutamente todo. Así que, no perdemos nada, absolutamente nada, sino ganamos mucho al ir a la palabra de Dios a tratar de hallar respuesta. Así que les pido por favor que vayamos a Isaías capítulo 43, versículo 7. Es muy famoso ese versículo. ¿Por qué? Porque justamente da respuesta a esta famosa pregunta: ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Por qué estamos hoy en día aquí? ¿O para qué estamos aquí? ¿Sí? Quien lo tenga, Claudia, ¿puedes leerlo, por favor? Isaías 43, ¿cierto? Sí. Ya. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Muy bien, Dios aquí nos da la respuesta a esta gran pregunta que ha venido recorriendo generación tras generación, ¿cierto? ¿Para qué hemos sido creados? Y Dios responde aquí: para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Tú y yo y el todo ser humano ha sido creado para gloria de Dios, para glorificar el nombre de Dios, para magnificar el nombre de Dios. Ahora, Dios, a pesar que responde esta pregunta, ¿no? Una pregunta a lo largo de la historia, que dice que nuestro propósito de vida es la exaltación de su nombre, hasta que uno puede sentirse manipulado, ¿no? Decir, oye, ya, pues me ha creado para su gloria, pero ¿qué sentido es, no? ¿En qué me beneficia eso? ¿No? Hay algunos que pueden decir, o sea, que yo soy un objeto para la gloria de Dios, o sea, que Dios me creó para su exaltación. Y he escuchado expresiones como, qué egoísta que Dios, qué ególatra, ¿no? Qué tan malo es de crear personas, crearnos para su propio beneficio. Me da risa haberlo escuchado eso. Ser creado para la gloria de Dios, dice la gente, ¿no? O incluso tú puedes preguntarte ahora mismo, ¿qué sentido tiene? ¿En qué me beneficia ser creado para la gloria de Dios? ¿No? ¿En qué se interpreta esto en mi vida? ¿Dónde está la felicidad en esto? ¿Dónde me siento bien yo? ¿No? ¿Es Dios un Dios terriblemente egoísta que quiere todo para sí y no importa la felicidad del hombre y nos trae este mundo, nos hace sufrir, nos llena de problemas, de circunstancias, y Él tiene que llevarse toda la gloria? Vamos a leer Salmos 16, 11. Y esto es lo hermoso de la Escritura, chicos. Cuando la Escritura se interpreta a sí misma y no cuando nosotros cogemos un versículo, un verso, y hacemos de este verso un montón de cosas terribles, menos interpretarla en el contexto de la misma Biblia. Esto es lo hermoso de leer toda la palabra, ¿no? De interpretarla en toda su magnitud. ¿Para qué existo, no? ¿Para ser feliz o para glorificar a Dios? Total, ¿no? Una de dos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Existo para glorificar a Dios y no importo yo? ¿No? ¿O es como el mundo me dice, de que importo yo y solamente yo y nadie más? ¿No? Como si una opción fuese diferente a la otra. Vamos a leer Salmo 16, 11.
¿Quién? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Dios aquí nos está hablando nuevamente del propósito de nuestra vida. Por si se dan cuenta, empieza diciendo, me darás a conocer la senda de la vida. ¿Quién dice que nos va a mostrar la senda de la vida, el propósito de la vida? ¿Nosotros mismos? Es Dios mismo que dice que nos va a dar a conocer la senda de nuestra vida, la senda de nuestra existencia. Declara que Él mismo nos hará ver eso y que en su presencia hay plenitud de gozo, dice este verso, ¿no? En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Qué gran declaración, ¿verdad? O sea, qué grande, ¿no? O sea, primero leemos en Isaías 43:7, dice, para gloria mía los he creado, ¿no? O sea, si tú, ser humano, estás buscando el sentido de tu vida, el sentido, el propósito de tu existencia, es glorificarme, dice Dios. Pero no queda allí porque, ¿no? Pareciera que Dios es, ¿no? Ya, no me importas tú, solamente dame la gloria. Pero Salmos 16:11 dice que Él nos da a conocer la senda de la vida y justamente es glorificar su nombre, pero que en su presencia, glorificando su nombre, estando en Él, hay plenitud de gozo, que en su diestra hay deleites para siempre. Qué hermoso es cuando descubrimos en este momento, y a través de estos dos versículos, simples versículos, y no son los únicos en los cuales se declara que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios, pero a la misma vez disfrutar del gozo pleno que hay en Él, ¿no? Disfrutar de sus atributos, de toda su hermosura, pero a la vez glorificándolo. Ahora, ¿cómo esto se enlaza? Porque uno puede decir, o glorifico a Dios, o soy feliz. Y esto se puede llegar a pensar debido a que hay muchísimos pastores, líderes y cristianos que hablan del gozo de Dios. Pero si tú ves su vida, pareciera que no se están gozando en Él, ¿verdad? Incluso nos pudo haber pasado a nosotros, quienes hemos leído varios libros o posts, ¿no? O incluso John Piper, que es uno de los más grandes representantes, ¿no? Acerca del deleite en Dios. Nosotros mismos pudimos habernos saturado de mucha lectura y muchos videos y mucha información. Sin embargo, hablamos tanto del gozo de Dios, pero ¿realmente vivimos así? ¿Realmente nos estamos gozando en Dios? Y si nos estamos gozando en Dios, ¿estamos dando a conocer sus atributos? ¿Estamos glorificándolo como debe ser? Porque también se ve el otro extremo, ¿verdad? Que, me gozo en Dios, me gozaré en tu presencia, Jehová. Esta canción, bacán, ¿no? Pero vemos, ¿no? Es el otro extremo en el que, salta para Cristo, loco por Cristo, que los globos, que la serpentina y las fiestas, que no sé qué. Pero lamentablemente no dan a conocer, no glorifican a Dios como debe ser. Así que en este momento nosotros vamos a estudiar cómo estas dos grandes declaraciones, el propósito de nuestra vida, glorificar a Dios, pero glorificando a Dios es estar en su presencia, obviamente, y en su presencia hay plenitud de gozo. Estas dos van completamente de la mano. Dios nos ha creado a ti y a mí para vivir con una pasión. ¿Cuál es esa pasión? Glorificarlo y disfrutar de glorificarlo. Glorificar su nombre, pero disfrutar de hacerlo. De demostrar su excelencia en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente tienes que venir aquí a una reunión y a la iglesia o un sábado o un domingo y decir, me gozo en el Señor. Qué gozo es estar con ustedes, hermanos. Es cierto, es muy chévere, adoro y amo la oportunidad de Dios. Amo a Dios por darnos la oportunidad de cantar juntos, de gozarnos juntos. Sin embargo, sigue estando ese gozo, ese deleite que manifestamos aquí cuando salimos y nos despedimos. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la universidad, en los estudios, con la familia, ¿seguimos gozándonos en Dios verdaderamente? Deberíamos ponernos a pensar, ¿no? Con esto podemos asegurar entonces, hasta aquí, con estos dos hermosos versículos, de verdad que nos debemos animar unos a otros a seguir meditando, que la falta de la felicidad en el ser humano, ¿qué es? Sino más la ausencia de el gozo, ¿no? La ausencia del gozo en el ser humano, la ausencia de Dios, ¿no? Con esto podemos asegurar de que la infelicidad del ser humano es la ausencia de gozo en la vida de este mismo al incumplir el propósito de su existencia.
Un ser humano infeliz es alguien que no está cumpliendo el propósito por el cual ha sido creado. No está glorificando a Dios. No está siendo feliz en Dios. La infelicidad del mundo es esa. El ser humano ha sido creado para glorificar a Dios y ser feliz mientras lo hace, como se los dije hace un momento. Sin embargo, algo nos impide gozarnos en Dios, ¿cierto? Algo es lo que impide al ser humano glorificar a Dios y ser feliz en Él. Algo está funcionando mal en el mundo, algo está funcionando mal en nosotros, de manera que no estamos siendo felices como deberíamos serlo. ¿Cierto? No lo estamos siendo felices como lo somos quizá cuando decimos que estamos cantando y alabando y adorando. Algo, chicos, impide que nosotros cumplamos el propósito por el cual realmente hemos sido creados. Incluso para los que son cristianos, para los que somos cristianos esta noche, hoy, por la gracia de Dios, el motivo por el cual hemos sido salvados, ¿no? Siempre he dicho de que me parece inconsistente alguien que profese haber sido salvado por Dios, pero que esté aquí solamente los domingos o los sábados, hablando o leyendo su Biblia. Me parece totalmente contradictorio, yo siempre lo he dicho, a un cristiano que diga, oh, Dios me salvó, Jesús me salvó, soy cristiano, soy salvo, pero no esté doblando sus rodillas el resto de días de la semana para buscar el rostro de Dios, o no esté compartiendo el Evangelio, y un montón de cosas que de verdad es motivo para poder meditar otros sábados u otros domingos. No sé si recuerdan la serie Los atributos del cristiano. Allí tocamos algunos puntos muy importantes y muy hermosos y que de verdad nos ayudaron a todos nosotros, ¿no? Sin embargo, el ser humano, ¿verdad?, está en búsqueda de la felicidad y la busca en cualquier esquina. Es eso, porque el ser humano, ¿quién aquí no quiere ser feliz? A ver, que levante la mano quien no quiere ser feliz. Preguntemos eso a todo el mundo, creo que no. Como le decía el pastor la vez pasada, si es que alguien dice, no quiero ser feliz, está mintiendo, y mintiendo es feliz. O sea que todos en realidad queremos ser felices, todos anhelamos ser felices, pero lamentablemente buscamos en fuentes equivocadas de la felicidad. Vamos a cualquier esquina, nos lanzamos en brazos de relaciones sentimentales que pues, prometen, ¿no?, alegrías, un mundo color de rosa, ¿verdad? Globitos, chocolates, peluches. Soy joven, yo lo sé, yo lo entiendo, ¿no? Y aquí todos somos jóvenes, ¿no? Lo hemos pasado. Nos lanzamos a las ocupaciones diarias de la vida, a los trabajos. Tanto tenemos que hablar de esto, porque de verdad que cuando tenemos que glorificar a Dios, y si decimos ser cristianos, somos cristianos en todas las áreas de la vida, en todas las esferas y aspectos de la vida. No solamente aquí en Gracia Urbana, no solamente aquí en la casa del pastor o en el departamento de Bruno, en todo momento somos cristianos. En los estudios, la realización personal, ¿verdad?, las cuentas bancarias, departamentos, casas, carros, el ser humano busca ser feliz y gozarse en diversas cosas, menos en el Creador, excepto en nuestro Creador. Busca la felicidad en todo, absolutamente en todo, menos en Dios. Corremos a cualquier esquina de la calle donde se nos promete una original felicidad, ¿verdad? Pero al final, ¿qué termina siendo? Una satisfacción temporal que luego nos hace sentir más miserables de lo que antes nos sentíamos. Porque, ¿por qué quieres ser feliz? ¿Por qué buscas la felicidad? Porque algo no te está satisfaciendo, ¿verdad? Si no tuvieras necesidad de felicidad, ¿la buscarías? Todos buscamos ser felices, todos buscamos un gozo. Pero lamentablemente vamos a cualquier lugar, a cualquier tipo con gorra en la esquina, ¿no? O cualquier chica bien arreglada. Solo estoy poniendo una imagen para cualquier cosa que podría ser. Que nos promete, buena satisfacción, un buen rato, un buen momento, buenas cosas, dinero, ¿no? Aplausos, reconocimiento, qué sé yo. Y al final nos vamos a sentir, si es que no te has sentido. Supongo que sí, no creo que aquí hayan vivido en una cueva nada más, ¿no? Más miserables de lo que antes nos sentíamos, más engañados, más sedientos y mucho más vacíos de lo que antes estábamos.
Y parece que a nosotros nos gusta eso, porque vamos una y otra vez. Y en lo mismo, en lo mismo, somos tan torpes, de verdad, somos tan torpes y tontos, de que vamos a la misma esquina a comprar lo mismo, la misma satisfacción temporal una y otra vez. Bueno, fuese, ¿no? Que descubras esto y dices, esto fue mentira, y de pronto eres engañado o caes, ¿no? En otra cosa, pero en lo mismo. Es en lo mismo en lo que siempre tropezamos. Es la misma alegría efímera la que buscamos, a pesar que nos sentimos más sucios, más engañados, mucho peor. Los tontos solo prefieren pagar por 15 minutos de placer, ¿verdad? Por ese placer asqueroso. Solo los tontos no van en busca de la fuente de felicidad eterna cuando ésta es completamente gratis. Y yo tengo la oportunidad, cada vez que tengo la oportunidad de predicarle a alguien que no es cristiano, de verdad que también lo menciono. Y es que es sorprendente. Es sorprendente cómo nosotros, como seres humanos, somos capaces, ¿no? O nos gusta querer hacer algo por nuestra propia cuenta. Incluso cuando viene Dios y dice, hey, Cristo murió por ti. Ya la deuda ha sido pagada. Tienes un camino abierto hacia mí. Ven, solo arrepiéntete, solo cree. Pero nosotros, ¿qué pasa? No lo podemos creer. Decimos, no, es imposible que sea gratis. Tengo que hacer algo yo. No, es imposible que esto sea completamente gratis y que yo no tenga participación en eso. ¿Te das cuenta el grado de orgullo al que podemos llegar? Que queremos sí o sí participar de la salvación. Sí o sí participar del perdón de Dios. Le presentas el evangelio al ser humano, al mundo, y este no puede creerlo. Y si lo cree mal. ¿Por qué? Porque empieza diciendo, como el pastor lo menciona a veces, ¿no? Gracia más obras. La gracia de Dios más una corbata, zapatos bien lustrados, un corte bacán, perfumado. Los sábados no haces nada, qué sé yo, solo paras metido en el templo. Un montón de cosas. No, es increíble. Es increíble cómo el ser humano puede rechazar algo, la fuente de felicidad y gratis, y ni siquiera el humano la ha tenido que buscar, sino que llega a sí mismo. Se lo decía a un amigo hace poco. Me parece inconcebible que rechaces la felicidad cuando esta ni siquiera tú la has tenido que buscar, ¿no? Y caminar y subir peldaños, sino que ha venido hasta la puerta de tu casa a tocarte, a abrir la puerta y decirte, ya aquí estoy, ¿no? Disfrútame. Pero no. Cerramos la puerta, las ventanas. De verdad es terrible, es bien complicado creer eso, ¿ya? Lo he visto, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Es bastante raro. Pero es lo que pasó en Génesis, capítulo 3, ¿verdad? Donde se narra la caída del hombre. El gran error del ser humano. Adán y Eva lo tenían todo, absolutamente todo. Estaban en Dios, en la presencia del Señor, estaban allí. No les faltaba nada. Y el gran pecado del hombre es considerar que puede ser feliz fuera de Dios. Decir, ¿sabes qué, Dios? No eres suficiente. Necesito algo más, entre comillas. ¿Sabes qué, Señor? Tú no me puedes hacer feliz. Aquí hay algo que parece hacerme más feliz. Y allí es donde el pecado entró a la historia, al mundo. Teniendo absolutamente todo, actuaron como si no les fuera suficiente Dios mismo y pecaron tremendamente. Este es el pecado del hombre, tener por no suficiente a Dios y creer que algo o alguien puede hacerlo realmente feliz. No nos diferenciamos de ellos, ¿verdad? Como siempre a veces lo decimos, ellos comieron un fruto, tú y yo nos bajaríamos el árbol entero, haríamos yunza, una ensalada de fruta, haríamos fogata con el árbol, qué sé yo, un montón de cosas. Hacemos lo mismo hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy hacemos lo mismo. Buscamos felicidad en cualquier otra cosa, excepto en Dios mismo. Incluso algunos hablan de felicidad en Dios, pero buscan a Dios por lo que Él puede darles. Y buscan la felicidad en lo que Dios puede dar, mas no en lo que Él es. Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 3 brinda un panorama del estado del hombre cuando busca su propia satisfacción. Y quiero que lo veamos, por favor. Vamos a ver 4 puntos importantes de esos 3 versículos. Un panorama de cómo se encuentra el ser humano. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Cuando buscamos nuestra propia satisfacción, nuestra propia exaltación y no la de Dios. De verdad que en ese momento, capítulo 2, versículo 1 al 3, ese momento es el más oscuro del hombre, ¿sabes? No está viviendo para lo que ha sido creado, no está funcionando correctamente. Oremos para que no caigamos en lo que esos versículos, o Dios nos ha libertado, ¿no?, de lo que se menciona aquí. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es una terrible declaración, pero de verdad es grandiosa porque proviene de Dios. Arrastrados por la corriente de este mundo, dice el versículo. Arrastrado, un ser humano arrastrado, incapaz de ir contra la corriente, sin la posibilidad de vencer por sus propias fuerzas. Como cuando tiras un muerto al río y éste es conducido por todo el pensamiento anticristiano de la sociedad. Esa es la corriente del mundo. El pensamiento anticristiano, la cosmovisión del mundo, el rechazo continuo al Dios verdadero. Es una corriente que ¿a dónde lleva? Hacia el castigo eterno. Te lleva a cualquier otra dirección menos a la presencia de Dios. Un hombre, un ser humano que no está cumpliendo el propósito de su vida, no está siendo feliz. Y no está siendo feliz porque está muerto en sus delitos y pecados. Está siendo arrastrado por la corriente del mundo. Es más, no solamente está siendo arrastrado, sino que se deleita en ser arrastrado. Se goza en eso. ¿Te das cuenta? Porque no está gozándose en Dios. ¿Está gozándose en qué? En su estado normal, en el estado en el que se encuentra. Esclavos de Satanás, dice también el verso. El esclavo hace la voluntad de su amo, y el hombre muerto, el hombre que se deleita en sus delitos y pecados, no hace la voluntad de otro que no sea la de Satanás solamente. El hombre que cree hallar la libertad por sí mismo, ¿verdad? Vemos mucho de eso en la cultura norteamericana, incluso por ahora, ¿no? Ahora cuando te dicen, es profesional, éxito. El hombre que cree hallar la libertad por sí mismo no es más que uno de los mejores esclavos del diablo. Se siente libre, ¿verdad? Infla el pecho y se lo golpea y dice, yo lo hice, yo lo logré. Fueron mis 5 años quemándome las pestañas, ¿no? Yo trabajé, mira mis manos, mis pies, mi espalda. Escuchamos mucho de eso en varios adultos. Y es muy probable que lo escuchemos en jóvenes de aquí cuando también sean adultos, con más edad, ¿verdad? Aman la felicitación, los aplausos de todo su círculo social, pero no ven las gruesas y tremendas cadenas que tienen. Y solamente viven en su libertad, atados como un perro a un árbol. ¿Y cuál es su espacio libre? ¿Cuál es su libertad? Solo aquella circunferencia que se dibuja cuando él quiere correr, ¿verdad? Un árbol, un perro, trata de ir a todas direcciones, pero su libertad se va a limitar
al diámetro de la cadena. Es terrible. No lo ve, simplemente no lo ve. Él cree estar libre, ese ser humano, esa persona cree vivir en libertad. Así es como se ve cuando tiene todo menos a Dios como un supremo deleite. Y así realmente no hay mucha diferencia. No hay para nada ninguna diferencia si tú y yo no estamos teniendo a Dios como nuestro supremo deleite, pero como el deleite verdadero. Como Dios en el cual verdaderamente no es que nos hace, no es que Él nos pueda dar la felicidad, sino que Él es la felicidad. No es que nos da gozo solamente, sino que Él es el gozo. Y estar en su presencia es estar en plenitud de gozo. Roguemos que Dios nos haga ver esto, porque no lo veíamos en el Salmo. ¿Quién nos va a hacer ver la senda de la vida? ¿Quién nos va a mostrar eso? Dios mismo. No se interesaban en satisfacer, en gozarse y en glorificar a Dios, sino solamente a nosotros mismos. Muertos en nuestros delitos y pecados, no buscábamos otra cosa que satisfacernos a nosotros mismos. Lo único que nos importaba era nuestra propia satisfacción, aunque a veces cubierta de buenas intenciones, ¿verdad? En lo profundo solo llevaban, ¿a qué? A gloriarnos a nosotros mismos. A ser aplaudidos, a ser reconocidos, amados, considerados, etc. Cuando no nos estamos gozando en Dios, esto es lo que buscamos. Reconocimiento, aplausos, que la gente nos empiece, ¿no?, a golpear el hombro, la cabecita, que digan, oye, qué buen joven eres, oye, qué chévere predicas, oye, hijo, de verdad que eres un ejemplo, ¿no? Oh, mira, qué señorita tan respetable, tan ejemplar. Definitivamente en sí mismas esas expresiones no son malas, pero ¿de verdad te estás anhelando eso? ¿Eso te está satisfaciendo más que realmente Dios? Tu gozo, tu deleite, las convicciones por las que haces o dejas de ser algo, ¿está siendo la felicitación, el reconocimiento de las personas? Si es así, es porque no estás gozándote, no estás siendo feliz, no conoces al Dios verdadero, no estás en su presencia. Esas personas, el ser humano fuera de la presencia de Dios, no solo es que busca su autoexaltación, ¿ya? La persona que está fuera de la presencia de Dios y que no tiene a Dios como su supremo gozo, no es que busca solamente la autoexaltación, sino que rechaza con todo su ser darle la gloria y la honra a Dios. Rechaza con todo su ser y con todas sus fuerzas darle la gloria a Dios, darle la exaltación al Dios verdadero. Lo rechaza por completo. El último punto dice, estamos condenados a la ira de Dios justamente. ¿Verdad? El verso lo dice. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Para escucharlo una vez más. Efesios 2, del 1 al 3. Antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Nosotros mismos éramos así, obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza, y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios. Y eso es lo que dice Romanos 3:23, ¿verdad? Menciona que la paga del pecado es... Y realmente lo que dice Romanos 3:23 es otra gran respuesta a otra gran pregunta. ¿No? Porque una de las preguntas, la pregunta que estamos respondiendo ahora es, ¿para qué estoy aquí, no? ¿Por qué? Y ya le hemos respondido, ya la estábamos viendo, para glorificar a Dios y ser feliz mientras lo haces, mientras glorificamos a Dios. Estas dos cosas son, sí, una sola.
pero ahora estamos viendo qué es lo que impide, no solamente en las personas que no son creyentes, sino a todo el mundo, qué es lo que impide realmente no satisfacernos en Dios, es no tenerlo como gozo supremo. Y eso es un pecado, y eso es un terrible pecado, es el pecado de Adán y Eva, es el pecado que hasta hoy tú y yo cometemos. Eso no puede seguir así, no podemos hablar de gozo en Dios si es que realmente no nos estamos gozando realmente en Él. No solamente de palabras, ¿sabes? No solamente hablar de los atributos de Dios, santo, perfecto, ¿verdad? Todopoderoso, soberano. Pero ¿realmente nos estamos gozando en esos atributos? ¿Realmente te gozas en la soberanía de Dios? ¿O nos estamos quejando por ciertas circunstancias en nuestra vida? Oh, en la universidad me pasó esto. Ah, mi casa, con mi mamá, con mi papá. O mi hermano, mi hermana. O me encontré en el micro y se me cruzó un tipo que no sé qué, que me pisó, que mi pantalón blanco lo manchó. Rayos, un montón de estupideces, ¿verdad? Porque viéndolos desde el punto de vista, el de ahora, el que estamos analizando ahora, son tonterías. Atentamos contra la soberanía de Dios en todo momento cuando nos quejamos, ¿sabías? Porque es como si le dijéramos, Señor, ¿qué estás haciendo? No sabes, te estás equivocando, Señor. Mira lo que pasó. ¡Wow! ¿De verdad tendríamos la cara, la desfachatez de decirle eso literalmente a Dios? No, pero con nuestras actitudes lo hacemos, ¿ves? No nos estamos deleitando a veces en la soberanía de Dios, en que Él sabe cómo hacer las cosas, cuándo. Tú y yo nos desesperamos. Eso no puede seguir así. No podemos seguir hablando de los atributos de Dios cuando no nos estamos deleitando en ellos realmente. Y ahora estábamos analizando un panorama acerca de cómo es una persona que no se deleita en Dios, y lo veíamos, muerto en sus delitos y pecados, arrastrados por la corriente del mundo, esclavo de Satanás, interesado solamente en satisfacerse a sí mismo y condenado a la ira de Dios justamente. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es la muerte, y esta es otra respuesta, como se los venía diciendo, para la humanidad, para tal pregunta: ¿qué me merezco realmente? Por haber pecado, nosotros merecemos la muerte, el infierno y la total y eterna condenación de Dios. Por rechazar el dominio de Dios en nuestras vidas, todos merecemos su ira. Pues todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 6:23. Puesto que Él es tan puro de ojos que no puede ver la maldad, como lo menciona Habacuc 1:13. Salmos 5, de 4 al 5, dice que no hay lugar para los malvados en la presencia de Dios. ¿Qué esperanza hay entonces para nosotros? Si nosotros en realidad somos los egoístas, si nosotros somos los que rechazamos con todo nuestro ser al verdadero Dios, ¿qué esperanza hay ante todo eso? ¿Qué posibilidad hay luego de saber que la verdadera y única felicidad está en disfrutar de Dios y de manifestar su gloria a todo el mundo, y no lo estoy haciendo? Si merezco solamente ser castigado y no estar con Dios, ¿qué esperanza hay? Dios pudo haberse quedado de brazos cruzados y esto no afectaría para nada su gloria. Él seguiría siendo Dios. Él podría dejarnos perdidos aquí, sin nada. O sea, Él podría dejarnos ir por la corriente, o podría fulminarnos de una buena vez en este preciso instante, y Él seguiría siendo el Dios digno de toda la gloria y todo el honor. Porque sus atributos, porque Dios no depende del accionar de nosotros, sus criaturas. Él depende de Él mismo. Si tú y yo no tenemos nada que hacer para Dios, para hacer sentir a Dios más santo, para que sea más santo, añadirle a su perfección, añadirle a su soberanía, no podemos hacer nada. La Biblia dice, ¿no?, que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Qué podrían hacer nuestras manos para que Dios diga, qué chévere lo que hizo Abraham?
Tú y yo no podemos sorprender a Dios, no podemos ganarnos a Dios. Pero a pesar de todo esto, aquí es donde se desarrolla el hermoso y perfecto plan de salvación para el pueblo de Dios, motivado por el amor, porque Dios es amor. Lo dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo del 8 al 10. Vamos a leerlo. ¿Qué versículo? Primera de Juan, capítulo 4, del verso 8 al 10. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Motivado por el amor, Dios es el amor, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios en el plan de salvación, en este hermoso plan, es motivado por amor a sí mismo. Si fuese motivado por amor a nosotros, ¿tú crees que nos habría salvado? ¿Merecemos ser salvados? ¿Merecemos ser amados? ¿Mereces estar sentado hoy aquí? ¿Merezco estar parado yo aquí? No, a todas esas cuestiones se responden con un rotundo no. Tú y yo lo único que merecemos es una condenación eterna. Pero Dios, motivado por amor a sí mismo, es que desarrolla este hermoso plan para borrar absolutamente todas nuestras rebeliones, todas, absolutamente todas. Esto es algo difícil de comprender, incluso para mí hasta ahora mismo. ¿Cómo es que Dios puede borrar todas mis rebeliones? Las arroja a las profundidades del mar, dice Miqueas capítulo 7, versículo 19. Las aleja de mí tan lejos como está el oriente del occidente, dice Salmo 103, 12. Motivado por amor a su propio nombre santo, nos abre el camino hacia Él por medio de su Hijo Jesucristo, dándole en sacrificio por nuestros pecados. Esos pecados que ni tú ni yo podemos contar, que sabemos que son aborrecibles contra el Dios verdadero, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que crea solamente, no dice todo aquel que da su dinero, no dice todo aquel que empiece a vestir de saco y corbata, no dice todo aquel que nace en una familia cristiana, no dice todo aquel que se hace llamar cristiano, sino todo aquel que en Él cree y lo confiesa como Señor y Salvador. Aquel que cree se va a aferrar a Jesús como su única salvación, y todo aquel que se aferra a Jesús como su Señor y su Salvador va a arrepentirse del mal que ha hecho, de todo el mal que ha pensado. No solamente pensando en qué es lo que hemos hecho, ¿sabes? Porque el gran error de nosotros es pensar, ¿qué hice? Cuando lo que deberíamos asombrarnos es, ¿contra quién lo he hecho? No se trata de qué pecados has cometido, sino contra quién hemos atentado. Hemos atentado contra el Dios santo y perfecto, aquel que no tiene ni una sola mancha, el creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, aquel que te provee de pan día a día. Esto es lo temible. Puede sorprendernos la cantidad de rebeliones que Dios nos borra, pero lo que de verdad nos sorprende es que, habiendo atentado contra Dios, Él es capaz de salvarte.
Según de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que Dios castigó justamente nuestras rebeliones contra un representante, Jesús, el Cordero perfecto, sin mancha y sin pecado, aquel que vivió la vida que tú deberías vivir, esa vida obediente, perfecta, esa vida que ni tú ni yo podríamos vivir jamás delante de Dios, ¿cierto? Para luego experimentar el castigo que tú y yo deberíamos experimentar. Se hizo hombre, ocupando nuestro lugar en la cruz, para resucitar al tercer día, dice 1 Corintios 15:13. ¿Podemos leerlo, por favor? 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Sí. Mira, yo lo leo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Amén. Conforme lo que había dicho las profecías, conforme lo que habían profetizado, Él resucitó al tercer día. Esto es lo maravilloso, ¿sabes? No podemos hablar del Evangelio si es que obviamente no tocamos quiénes realmente somos, quién es Jesús, qué es lo que hizo, pero si resucitó realmente. Esa es la buena noticia, ¿sabes? Esa es la buena noticia. Que Cristo está vivo. Que si te haces llamar cristiano y dices creer en Cristo, estás creyendo en un Dios que está vivo, que está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, preparándote morada, preparándote un lugar. Que tú ya estás allí en su presencia. Que Él ocupó tu lugar, venciendo así la muerte. Con su resurrección, venciendo al pecado y obteniendo un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses Filipenses capítulo 2, del verso 7 al 10. Vamos a leerlo. Ya lo leo. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Al 10, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Jesús ha vencido, chicos. Jesús está vivo. Jesús no es simplemente un ejemplo a seguir, como mucha gente inocentemente lo dice. No es un simple profeta. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Él. Y no puedo creer que tú y yo pensemos que somos la excepción, que nuestras rodillas se van a mantener firmes ante Jesús. No entiendo cómo tú y yo luchamos para no arrodillar nuestro corazón, para no humillarnos delante de Jesucristo. Es inconcebible, de verdad, esto es terrible para mí mismo porque, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Puedes leerlo, Susan, por favor, otra vez? Filipenses capítulo 2, del verso 7 al 10. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Él renunció a sí mismo, ¿verdad? Qué increíble, el Dios Todopoderoso, Santo, se humilló haciéndose hombre, así como nosotros. Renunció a sí mismo. No entiendo cómo alguien puede interpretar esto que se hizo ateo. Así mismo. Jesús se hizo ateo. Luego rajamos. Él, Jesús, el Dios mismo, renunció
renunció a sí mismo, ¿sabes? Para que tú hoy, tú y yo, tengamos el camino abierto. Él ha pagado la deuda. Tú y yo no tenemos nada que pagar. Si quisiéramos y si tuviéramos algo, no valdría de nada tampoco. Completamente gratis. Experimentar la felicidad plena, el sumo gozo, el supremo deleite de glorificar a Dios y al mismo tiempo ser feliz. Rayos, esto es gratis y ya está pagado. ¿Por qué actuamos como si de verdad, o sea, no, hay que hacer algo, no, que sí? Empecemos realmente a meditar en esto, y no solo a meditar, sino a vivir. Deleítate en Dios, deleitémonos en Dios en todo momento, en todos los aspectos de nuestra vida. Glorifiquemos a Dios así. La gente tiene que ver que nosotros creemos en un Dios que realmente nos ha salvado. ¿No te hace feliz despertar y saber que no estás en el infierno, sino que estás en tu cama y vas a desayunar y tienes una familia a la que aún puedes hablarle de Cristo? Que en este mundo, en este país, no te están persiguiendo para decapitarte. En fin, esas son consecuencias, pero realmente no despiertas feliz sabiendo que Dios te puede decir que eres su hijo, su hija, te está diciendo que te ama. Esteban, como loco, se despertaba cuando me quedaba los días allí y decía: amado, Dios te ha salvado del infierno. Y yo, sí. Pero es cierto, olvidamos de dónde te ha sacado Dios, de dónde me ha sacado. Si no fuese por Dios, si no fuese por su gracia, rayos, ¿dónde estaría ahora? De verdad, que deje de ser solo una expresión, ¿sabes? Porque muchos de nosotros lo hemos agarrado, ¿no? Como una frase bonita, o como la canción, si no fuera por tu gracia y por tu amor. A veces cantamos, pero con el corazón vacío. Realmente, si no fuese por la gracia de Dios, ¿dónde estarías tú? Dios, la fuente infinita de felicidad. Tenemos el camino abierto. Apocalipsis 21:6, me gustaría que lo lean. Ya todo está pagado, ¿sabes? Absolutamente todo. Reaccionemos. A ver, ¿dónde está? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Todos tenemos sed. ¿Cierto? Sed del Dios verdadero. Así que, ¿qué más da? Solo, si es que realmente hasta ahora nos hemos dado cuenta, algunas de las cosas terribles, aunque pasan desapercibidas, ¿ya? Hay cosas bastante minúsculas que no les damos importancia, pero ante la luz de la Biblia son pecados terribles a los ojos de Dios y no nos damos cuenta. Es nuestra obligación deleitarnos en Dios. Como salvados, como hijos de Dios, como pueblo escogido de Dios, manifestarlo siendo feliz en Dios, glorificarlo. Alguien dijo, ¿no? La gente de allá afuera no lee la Biblia, lee cristianos. ¿Qué están leyendo en ti? Un chico, una chica con una cara de tabla, renegando, hablando mal de las personas. O estamos diciéndole a la gente, ¡hey, Dios me ha salvado! Creo en Jesús y está vivo. Y Él me hace feliz, ¿sabes? Aunque no tenga ni un sol en el bolsillo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Aunque hay un cataclismo ahora mismo. Dios me hace feliz. La gente debería leer eso, escuchar eso, ver eso en nosotros. Ánimo, chicos. Hay que animarnos unos a otros.
y arrepentirnos. De verdad, pedirle perdón ahora mismo a Dios, si es que esto realmente ha sacado a la luz de nuestro corazón muchas cosas. ¿Sí? Puedes orar, pastor.